Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Y el día de hoy queremos hablar de un tema un poco relacionado a Cosmovisión. Ya mencionamos el tema que Cosmovisión abarca principalmente tres áreas, que es origen, problema y solución. Y hoy queremos hablar un poco del origen y del origen desde el punto de vista de la Biblia, desde la perspectiva cristiana, qué es lo que creemos nosotros como cristianos, que es el origen no solo del mundo, sino el origen del ser humano en específico, y por qué es importante hablar del ser humano como un punto de inicio de la creación, aunque entendemos que la creación no nace necesariamente en el ser humano, pero sí nos ayuda un poco a entender el cómo enfrentamos la vida y el cómo consideramos cada aspecto, entender cuál es el origen, cuál es nuestra identidad real en este mundo y por qué es valioso el ser humano y por qué tiene ciertas características específicas comparado con cualquier otra parte de la creación. Bueno, para empezar, es necesario empezar por el inicio, y eso es en Génesis. En Génesis 1, 2 y 3 nos hablan a gran detalle del origen del ser humano, y es muy interesante porque hay dos cosas que distinguen a la creación del ser humano. Génesis 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al final del versículo, al principio del versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Durante todo el capítulo 1, cada vez que termina una parte de la creación, dice: y vio Dios que era bueno. Y esta es la única vez en toda esta parte donde menciona que vio Dios que era bueno en gran manera. Y eso nos indica de un punto máximo de la creación, al igual que cuando está refiriendo que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Nos está hablando de un interés especial de Dios en el ser humano al momento de ser creado. No solo lo creó por hacerlo, o lo creó con ciertas capacidades para que sea capaz de reflejar esta misma imagen de Dios en la creación que lo rodea. Otras personas, animales, vegetación, entorno, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, todo el tema cultural. El ser humano está diseñado para mostrar la imagen de Dios en todo lo creado, y esa es la importancia que tiene el ser humano, y por eso como cristianos llamamos que el ser humano es la corona de la creación de Dios. No porque sea lo más importante, sino porque es el que tiene la responsabilidad mayor de llevar la imagen de Dios en todo el mundo creado. Sí, creo que está muy padre verlo de ese modo, porque al final de cuentas, podemos ver al hombre como imagen creada por Dios, de la imagen misma de Él, ¿no? Entonces estamos hablando de que nosotros llevamos, básicamente, tenemos todas las características que Dios puso en nosotros, que reflejan quién es Él. Entonces nos da un entendimiento de que desde el principio Dios planeó toda su creación, y entonces el hombre vino a ser aquel que Dios le dio la autoridad de dirigir esa creación en dos personas, en Adán y en Eva. Uh-huh. Y de ahí vemos cómo Dios le da esa autoridad a Adán como en este caso la pareja de Eva, y los envía a hacer y cumplir cierto propósito en la tierra, ¿no? Uh-huh. Y está muy padre, ¿no? Porque entonces pues vemos esos destellos de luz en medio de toda su creación, y a través de todo lo creado, pues entendemos pues la grandeza de Dios. Sí, y es bien
bien bonita esta parte porque nos ayuda a entender que el ser humano sí fue hecho por Dios para señorear sobre la creación, pero no para sobreexplotarla, que es un tema donde cuando entendemos la cosmovisión cristiana en plenitud y el origen y el propósito del ser humano, entendemos muchos temas de guerra cultural que existen hoy en día, como el tema de abuso hacia animales, en el tema de sobreexplotación, sobreexplotación de ciudades, sobreexplotación de otros seres humanos, porque en un principio no fue así. En un principio Dios hizo el ser humano para señorear sobre la creación como un cuidador, como un protector en el huerto de Edén y como un portador de la imagen de Dios, dejando esa imagen de Dios en todo lo que lo rodea. Y podemos ver parte de cómo era esta relación inicial del ser humano con la creación en Génesis 2. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y es curioso porque la intención de Dios con el hombre y a lo que lo motiva es a interactuar de forma sana con la creación. Y pone desde el principio en él la responsabilidad de tú vas a llevar el cargo de ponerles nombre, de atender, de poner atención a las características, de conocer la creación para convivir con ella. Y Adán tiene que entender eso. Y termina concluyendo en que esto termina en la creación de Eva, creada de la costilla de Adán, pero nos deja ver un poco de cuál era la interacción del ser humano antes del pecado. Porque lo que vemos hoy, y es necesario que entendamos, es que la forma en que vivimos hoy no es la forma en cómo debíamos de vivir desde el principio. Hoy tratamos de vivir lo mejor que podemos algunos, pero estamos muy lejos de cómo Dios nos había hecho, con la forma de pensar, con el entendimiento, con el acercamiento hacia la creación, y hoy nos encontramos sobreexplotando muchas áreas de la creación, las cuales no fueron diseñadas para eso, fueron diseñadas para ser cuidadas, protegidas y bien administradas por el ser humano. Entonces, cuando entendemos eso, somos capaces de entender el problema que hay en el mundo y cómo el ser humano ha metido mano, pero porque se ha perdido de su origen, no porque el ser humano sea malo propiamente, sino porque como el pecado está en nosotros, perdimos nuestro origen, perdimos nuestra identidad y vivimos todo el tiempo sin ser conscientes de que nuestra identidad y nuestro propósito es ser portadores y transmisores de la imagen de Dios en el mundo que nos rodea. Sí, y o sea, ya referente a eso, creo que como dice, normalmente mi esposo dice esta frase de que estamos en un mundo lleno de grises, o usar esta palabra de grises es la tonalidad entre blanco y oscuro, digamos, que creo que es lo que quiere decir es que algunos, bueno, el ser humano actualmente pues es pro naturaleza, pero no pro humanidad, por ejemplo, ¿no? Los que están a favor de, ya metiéndonos otros temas que no quiero, pero más o menos como mencionar algo sobre, cuidamos mucho los animales, pero nos olvidamos del derecho de un ser humano, ¿no? De un bebé que no ha nacido, o otros temas por mencionar uno, como que estamos inclinados hacia un lado que parece no malo, sino bueno, pero estamos olvidando otra área, ¿no? Entonces, creo que de algún otro modo el ser humano sigue buscando la, por así decirlo, perfección, o el camino correcto, o el camino que entiende, pero no al 100% como debería de ser, o de la forma que debería de ser. Entonces, como que cada quien va
va marchándonos con su pancarta defendiendo algo, pero al final venimos cayendo por otro lado. Entonces a eso creo que es interesante, porque al final de cuentas somos humanidad caída. El hecho de que el mundo en general esté corrompida no significa que debe permanecer como tal, o que debamos conformarnos a eso, o que no haya verdad en medio de este mundo, o que algunos sí tengan verdad o no. No sé, como que ahí es el problema de que ya está corrompida, el mundo está corrompido, y como que no hay mucha claridad en lo que vemos, y creo que esa claridad no la vamos a entender hasta el momento en el que podamos ceder a lo que Dios dice en su palabra, porque eso es lo que nos va a arrojar verdadera luz en medio de estos grises que existen en el mundo, ¿no? Sí, porque a final de cuentas el hecho de que hayamos perdido la idea de nuestro origen y nuestra identidad en el principio como seres portadores y transmisores de la imagen de Dios al mundo, no significa que automáticamente ya no somos eso. Lo seguimos siendo, y por eso somos capaces de hacer belleza, de hacer arte, de proteger animales, de proteger vida humana, de proteger plantas, aunque en otras áreas de nuestra vida no seamos completamente lo que debemos de ser, y ni siquiera en esos, porque hemos perdido el origen. Entonces, por mucho que nos esforcemos, como estamos lejos de nuestro origen, como estamos lejos del propósito y como estamos lejos de Jesús, no somos capaces de ser el ser humano que debemos de ser. Y como, sin importar qué hagamos en este mundo, el pecado va a seguir rondando alrededor de nosotros, nunca vamos a ser capaces de hacerlo excelentemente. Entonces, al momento de referirme que vivimos en un mundo lleno de grises, es eso que decías, es simplemente no somos ni tan malos como pudiéramos llegar a serlo, pero tampoco somos lo bueno y lo excelente que fuimos creados por Dios para hacer. Y ahí está el punto, ¿no? Porque hay una parte en la Biblia que menciona que todos hemos pecado, no hay uno solo bueno. Entonces mentimos y decimos que somos buenos. y el creernos suficientes es también un problema, porque entonces estamos yendo en contra de algo que ya Dios ha dicho, ¿no? De que necesitamos un intermediario entre nosotros. Necesitamos que haya un intermediario entre nosotros y Dios. Sí, y por eso mismo Dios no pone el peso de la salvación en el ser humano, en el que sea bueno o malo. Es irrelevante. Jesús dice que Dios envió al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, lo que nos acerca al propósito, nos acerca de nuevo a nuestro origen, no es ser buenos, porque somos incapaces de ser completamente buenos en este mundo. Y ser malos tampoco nos aleja de nuestro propósito en ese sentido, sino el creer en Jesús. Y el creer en Jesús es la diferencia. ¿Por qué? Porque el pecado que cometió Adán y Eva, el pecado que nosotros cometemos todo el tiempo, no se trata de cumplir el estándar moral, sino el creer y obedecer a Dios en lo que Él ha dicho y la forma en que Él espera de nosotros. El pecado viene, nos lo relata en Génesis 3, después de que Dios les dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Viene la serpiente, engaña a Eva, y Adán se queda viendo la belleza de la creación, no haciendo quién sabe qué, pero no hace nada. Él pudo haberlo detenido, aunque Eva haya sido engañada. Y Adán decide comer del mismo árbol, pero la serpiente engaña al ser humano diciendo lo siguiente. Versículo 4 de capítulo 3 de Génesis: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el punto es, necesitamos entenderlo un poco fuera de nuestro contexto real, donde difícilmente tenemos revelaciones palpables o físicas de Dios. Adán y Eva las tenían. El huerto de Edén era el lugar donde Dios constantemente se encontraba con ellos, donde todos los días Dios iba y pasaba lista con ellos y convivían y tenían esta interacción. Adán y Eva no tenían necesidad de desear ser iguales a Dios, porque ellos tenían a Dios a su acceso completo. Entonces ellos rechazan eso y deciden creer lo que la serpiente está diciendo, cuando les está diciendo que no morirán, que desde ahí empieza la mentira, sino que sabe Dios que el momento en el que toquen del que coman del fruto, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí la lógica es lo mismo que hace un padre con su hijo. Hay cosas que no le vamos a permitir a nuestros hijos experimentar porque simplemente no son buenas. Yo no voy a permitirle a mi hijo experimentar que se siente meter un tenedor al enchufe de la luz. ¿Por qué? Porque va a ser algo malo. Y simplemente no voy a permitirle eso. ¿Estoy cortando su libertad? No, le estoy ayudando a que él esté plenamente bien durante su vida. Y entonces Dios permite esto y no deja que el ser humano no sea libre. Y Dios, dentro de la identidad que le da al ser humano, es libre. Dios no interviene. Dios, viendo todo esto, permite que el hombre tome su propia decisión. Y eso es severo, porque nos cuestionamos mucho el por qué Dios no hace nada. Y Dios lo hace porque quiere que escojamos libremente. Si simplemente fuéramos robots o Dios limitara nuestra libertad de acción, no sería amor libre lo que le ofreceríamos, y no sería un Dios digno de ser adorado, sino un Dios que nos obliga a adorarlo como un tirano. Y el Dios de la Biblia no es así. Lo que sí hace el Dios de la Biblia es, dice versículo 8 de capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Este es el Dios que entendemos que nos hizo, el Dios que se acerca y que pregunta por nosotros y que quiere interactuar de frente, no por medio de intermediarios. ¿Y qué es lo primero que empieza a generar el pecado en el ser humano? Es una vergüenza de acercarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Un deseo de no acercarnos a Dios. Nos gusta acercarnos a lo espiritual. Nos gusta incluso acercarnos a santos. Nos gusta acercarnos a ángeles. Nos gusta acercarnos a entes espirituales variados. Pero no nos gusta acercarnos a Dios. Tenemos un rechazo específico a la figura de Dios. Y eso empieza a mermar en nosotros, porque el ser humano, que era libre, que era pleno, que era un deleite para él la creación, empieza a verla con vergüenza, empieza a dejar de disfrutarla, empieza a dejar de disfrutar la plenitud con lo que Dios lo hizo y se empieza a esconder. Y tratamos de vivir escondidos cada vez más de la presencia de Dios, pero eso nos está abriendo, estamos abriendo, mejor dicho, la puerta a que más cosas nos puedan ver y tratar de estar lo más lejos de Dios, aunque estemos más cerca de las cosas que sí destruyen en nosotros la imagen de Dios. Uh-huh. Sí, y hay un tema, por ejemplo, que hemos platicado y que te he dicho que para mí me choca, o sea, choca con mi entendimiento el hecho de que un ejemplo, ¿no? Le digo a mi esposo, es que no entiendo cómo puede ser que haya personas que
pues que decidan vivir a lo mejor con este tema de, o sea, pueden ser distintos los temas, ¿no? Pero algo que me salta un poco es decir, porque las personas, por ejemplo, las personas que son homosexuales deciden proceder a casarse, porque ellos sí han decidido vivir de ese modo, porque el deseo en ellos de decir, pues vamos a casarnos en la iglesia, ¿no? En cualquiera que ellos elijan, ¿no? Hay variedad, pero por ejemplo, contemplar el hecho de que decir de sí estar mencionando a Dios en su vida como si fuera parte de, pero yo veo que no está dentro de lo que Dios ha establecido. Entonces eso choca con mi pensamiento, porque digo, ¿cómo ellos entonces siguen considerando a Dios, o en este caso si son, no sé, católicos, a la Virgen y demás, y lo llegan a mencionar, o incluso en las frases comunes de, ay, pues que Dios no los permita, o Dios dirá, pero aún así ellos viven de otro modo que no dice una Biblia, que no dice ninguna Biblia, ¿no? Entonces creo que ese es un tema donde ya necesito tu intervención, porque no quiero enredarme, pero creo que sí entiendes el punto que estoy diciendo. Sí, es eso, o sea, a final de cuentas, todos vivimos aún con un deseo de ser aceptados delante de Dios, pero a la par vivimos con un deseo o con unas prácticas o formas de vivir que rechazan el deseo de Dios hacia nosotros. Es que al final no estamos corrompidos, ¿no? O sea, ese es el tema, o sea, como tú dices, en un inicio era antes del pecado, el ser humano era completo, era pleno, ¿no? Pero al decidir pecar, al decidir desconfiar de Dios y creer al enemigo, pues viene el pecado, y entonces ahí es donde todo se rompe y la creación misma cae. Y, o sea, estoy hilando mis pensamientos. Es que cuando Adán y Eva deciden desobedecer, ellos no están pensando o no están escogiendo alejarse de Dios. Ellos están escogiendo creer a la serpiente. Entonces, todo el tiempo vivimos en eso, sin el deseo de alejarnos de Dios, pero con el deseo de abrazar otra cosa. Y entonces el deseo de, o sea, sí quiero Dios, quiero este lugar hermoso, estar aquí, pero también quiero lo otro. Dice la Biblia que estas personas amaron más las tinieblas que la luz. No es que la luz no la amen, pero amaron más las tinieblas. En ese momento específico, Adán y Eva amaron más lo que la serpiente les ofrecía, que todo el huerto lleno, con la presencia de Dios moviéndose todo el tiempo, con una interacción sana con los animales, con un poco esfuerzo para obtener beneficios del mundo, porque una de las maldiciones que cae sobre la humanidad por la desobediencia de Adán es que el fruto del mundo lo tenemos que obtener mediante trabajo pesado, y que el fruto del vientre, entiéndase los hijos, va a ser un dolor insoportable para las mujeres. Entonces el ser humano no está pensando, o en ese momento no estaba pensando, quiero saber qué es vivir lejos de Dios, porque la serpiente no les dice, si ustedes comen de este fruto se van a alejar de Dios. Ellos están pensando, ¿se ve delicioso? ¿Por qué no puedo comer de este y de todo lo demás, no? Y pues también quiero saber, quiero ser como Dios, porque a final de cuentas fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces es muy humano el querer ser como Dios, pero la forma de ser como Dios es obedeciéndole y conociéndole. Y ellos decidieron saltarse los pasos y no fueron como Dios, sino todo lo contrario.
porque empezaron a sentir vergüenza, empezaron a sentir temor, por eso se escondieron, empezaron a sentir esto que dices, es esta constante lucha de querer agradar a Dios o querer acercarse a Dios, pero no tener el modo práctico de hacerlo, porque estamos todo el tiempo escogiendo cosas que no agradan a Dios. Y que creo que más bien o lo que yo entiendo es que más bien es algo, ¿cómo se puede decir? Interno. Inherente. Ajá, algo interno que tenemos los seres humanos en general, o sea, todos, cualquiera que sea el caso, que está en nosotros, como las marcas de las huellas digitales en nuestra piel, que está muy, muy profundo en nosotros, en deseo de algo que está estipulado desde un principio. Uh-huh. Como en este caso el tema que te presenté acerca de es por un tema de algunos influencers que tenía en mi cabeza ahorita, que pues que han decidido ese paso, ¿no? Pero digo, bueno, entonces ¿cómo? O sea, no checa una cosa con la otra. ¿Por qué hay ese deseo en ellos, no? Entonces digo, bueno, lo único que puedo pensar es, hay algo dentro de ellos que ya está incrustado en ellos. Uh-huh. Sobre este tema, porque fuimos creados para casarnos, porque fuimos creados para vivir en comunión con otros y en familia, ¿no? Pero aquí esto no checa con la familia que Dios estipuló en el principio, como muchos otros temas que no solo hablamos específico de este tema o de este asunto, sino muchos otros, ¿no? Uh-huh. Y dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, entonces si hay una búsqueda del ser humano constante hacia esa eternidad, hacia ese recuperar ese origen, lo cual incluye matrimonio, tipo de familia, incluso tipo de alimentación. O sea, el tema del veganismo, vegetarianismo, no está del todo equivocado, pero no está del todo cierto. Y ese es el tema con los grises. Es que al final es eso, ¿no? O sea, estamos en un camino, incluso en la Biblia lo menciona, que vemos como a espejo borroso, uh-huh, y no vemos claramente, pero cuando venga lo perfecto veremos tal y como Él ve. Entonces, incluso hoy, por gracia de Dios, podemos ver más allá de lo que veíamos hace tiempo antes de que Cristo viniera, sí, a nuestra vida. Sin embargo, todavía no terminamos de ver con claridad y a la perfección como Dios quiere que veamos, ¿no? Creo que estamos en un camino en el que en este mundo no llegaremos a la perfección, pero cuando Jesús venga, entonces veremos como Él ve las cosas y seremos como Él quiere que seamos en perfección como Él es, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que a esto refiere un poquito en que en este mundo no terminamos por completo de entender o de ver las cosas como... Claro. O sea, estamos corrompidos, o sea, estamos en un mundo corrompido, pero hay luz esos destellos de luz que están apuntando y necesitamos dirigirnos hacia allá para ver mejor las cosas con mayor claridad, ¿no? No sé, estoy pensando, sí, en eso, lo que tú dices, ¿no? Como en vegetarianismo, veganismo, ajá, quizás hay otras áreas que todas ellas apuntan a algo, ¿no? Sí. Pero somos seres corrompidos, no olvidemos eso, pero sí nos dejan ver algo. Que por ejemplo ahí pensando un poco en lo que decías del tema de homosexualidad, y todas sus variantes alrededor de eso, yo tengo una postura muy particular que te he comentado, que es el tema de, y aquí a lo mejor algunos cristianos se paran los pelos de punta, pero mi postura personal es que el homosexual sí nace y no se hace. Y sí nace en el sentido no de que haya un gen que traiga ese chip instalado, sino en el sentido que la Biblia menciona de que todos nacemos bajo pecado. Entonces, entendiendo que eso está inherente en el ser humano por la decisión que Adán y Eva tomó de desobedecer a Dios, es más fácil tratar con el tema desde el punto de vista bíblico, donde no buscamos que la persona corrija su modo de vida para ser cristiano, sino donde entendemos que la persona necesita un nuevo nacimiento para vivir en el estándar de Dios. Y eso aplica para
homosexuales, para alcohólicos, para drogadictos, para depresivos incluso, porque un nuevo nacimiento implica un nuevo corazón, nuevas actitudes, nuevos pensamientos y nuevos afectos. Uh-huh. Y por eso Jesús, cuando está hablando con Nicodemo es un fariseo, un estudioso de la ley, alguien que podríamos verlo y decir, este es un hombre que ama a Dios, y Jesús trata con él hablando del nuevo nacimiento. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo. Y Jesús le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en este tema de por qué vivimos con esta inconsistencia todo el tiempo, como cristianos que han nacido de nuevo, que creen en Jesús, que tienen el Espíritu dentro de ellos, vivimos todo el tiempo con inconsistencias. Pero alguien que ni siquiera tiene el Espíritu de Dios, alguien que ni siquiera ha nacido de nuevo, va a vivir con una mayor cantidad de inconsistencias, porque las pequeñas cosas que pueden cambiar en este mundo por gracia de Dios, por poder de su Espíritu Santo, ni siquiera eso han tenido. Uh-huh. Entonces va a haber cosas que no se quiten, va a haber cosas que sí, pero absolutamente todos necesitamos nacer de nuevo. Y cuando estamos hablando en ese término, ya no hay pecados más escandalosos como el homosexual, al alcohólico, al drogadicto, al adúltero, al envidioso, al orgulloso. Todos estamos bajo el mismo parámetro y todos necesitamos la misma dosis. Nacer de agua y del Espíritu Santo. Uh-huh. Y todos necesitamos al mismo Jesús. Y ahí nos ponemos al mismo nivel de Adán y Eva, donde Dios tuvo que intervenir y derramar sangre animal para vestirlos de nuevo, volver a encaminarlos en su propósito, pero ya no pudieron regresar a Edén. Entonces ahora el camino que nosotros estamos recorriendo es de vuelta a casa. Ya, nacimos de nuevo, ok, pero en mi caso sigo con tendencias depresivas. ¿Pero qué no significa que no se supone que ya nací de nuevo? Porque Dios no quitó esto. Porque esta no es mi meta. Este mundo no es el mundo en el cual voy a ser capaz de experimentar la plenitud que Dios quiere. El caso del homosexual. Porque sigo teniendo atracción hacia personas del mismo sexo. Por la misma cuestión. Y tal vez Dios nunca lo quite. Pero al igual que yo con tendencias depresivas y decidir no hacer caso, o al igual que el que tiene un deseo y un alcoholismo, aunque ya no esté tomando, es todos los días escoger de forma consciente, escojo lo que Dios me está ofreciendo. Uh-huh. Escojo ya no escuchar a la serpiente. Escojo amar más la luz que las tinieblas. No que ya no amo las tinieblas, pero escojo amar más la luz. Porque Dios está en la luz. Y puede ser, hay grandes historias de personas homosexuales que al momento que nacen de nuevo, Dios cambia sus vidas, cambia el afecto de su corazón y terminan casándose. Pero hace un par de años veíamos en una conferencia de un ministerio en el que servíamos, alguien que estaba dando la ponencia y él era homosexual y él dice, yo a la fecha sigo sintiendo atracción por otros hombres. Pero escojo ya no hacer caso a eso, porque entiendo el Dios que me ha salvado y entiendo qué propósito me ha dado. Entonces puede ser que ese sea tu caso, y no hablo de eso, sino que hay un pecado específico que no has podido soltar y que viene y te tienta, y no significa que no has nacido de nuevo, sino significa que hoy tienes la oportunidad de escoger amar más a Dios, amar más la luz. Amar más, obedecer y escuchar y no perder esta comunión con Dios por abrazar el pecado que está rondando cerca de ti. Y es interesante porque, o sea, si nos ponemos a ese nivel, como está mencionando Juan Carlos, o sea, nos debe poner a pensar en nuestro trato hacia cualquier persona. Porque Dios no nos
no nos está catalogando para decidir salvarnos. No creo que el hecho de que él haya decidido dar a su único hijo y haberlo dado como sacrificio por pecadores, justamente lo hizo para salvarnos, ¿no? Y dice, no quiere la muerte del impío, sino que sean salvos. Entonces, al final de cuentas, podemos decir, ok, Liz la orgullosa, ¿no? Catalogarme de ese modo es, sí, hay un pecado en mí. Sin embargo, a pesar de ese pecado, Dios está viendo a Liz. Y Dios está amando a Liz. Y Dios está otorgando ese perdón a Liz. Y Dios está dando esta salvación, este regalo para eso, para salvarme, ¿no? Entonces, al final de cuentas, dice que Él viene y toca la puerta. Y si nosotros abrimos la puerta, dice, Él entra, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, habla de una convivencia directa de Jesús con nosotros. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar y voy a estar contigo. Entonces, ¿qué mejor compañía para esta compañía o compañía? Luego me equivoco, no sé por qué esa palabra siempre se me confunde. Compañía con ñ. Ok. Qué mejor compañía que Jesús con nosotros caminando nuestros días en esta tierra corrompida. Y eso cambia todo. Y eso debe cambiar nuestra forma de ver a el drogadicto, a el alcohólico, porque si hablamos de esos temas, o sea, hay variedad y hay para escoger y para aventar al cielo, pero decimos una cosa, yo recuerdo a mi abuelo, y mi abuelo era con una adicción al alcoholismo cañona, o sea, tenía ya una edad muy avanzada y los 3 últimos, si no me equivoco, años de vida los vivió en Cristo. Por gracia fue salvo y cambió radicalmente su forma de vivir. Y solo Dios pudo haber hecho eso. Y viéndolo así dices, ok, o sea, Dios no estaba viendo a mi abuelo que era alcohólico como tal catalogado. Él no merece la salvación, sino Él lo estuvo buscando y lo halló en el momento correcto y lo salvó por gracia. Y entonces, así como cualquier otra persona con un contexto que ha vivido, que también influye un tanto en su forma, sin embargo, como dice mi esposo, hemos decidido amar más algo. ¿Qué es lo que tú has decidido amar más hoy, que no es Dios? Y eso nos aleja de ver con claridad las cosas como Dios quiere que las veamos y como Dios quiere que las vivamos. Y yo creo firmemente que aún en una tierra corrompida hay tanto por ver y por asombrarnos. Incluso yo creo que cualquiera, aún sin conocer a Dios, ve la magnitud de la grandeza de este mundo y se sorprende y suspira y quizás le asigna, no sé, le da el beneficio a algo que no es Dios, diciendo, ay, como, no sé, la misma naturaleza se creó, no sé, pero no se la otorga a Dios, porque es imposible que un Dios exista, o sea, que todo esto haya sido creado por alguien en 6 días. Porque queremos escondernos de la presencia de Dios. Y decidimos que no, que ese mérito no es de Dios, ese mérito puede ser de la vida misma o del Big Bang o de cualquier cosa, ¿no? Entonces como que nuestra lógica está errada. Sí la admiramos, pero no le damos honor y honra a aquel que lo creó. Y decidimos seguir viviendo de nuestro modo, a nuestra manera. Y con esto creo que mi esposa no quiere decir que está mal admirar la belleza de la naturaleza. No. Que aún en esta tierra corrompida podemos vivir y admirar la belleza, dándole honra, honor a quien la creó. Y a lo que iba era que al final de cuentas, hoy viendo y entendiendo esta verdad que Dios nos revela a través de su palabra, podemos vivir una vida mejor, aún en contextos difíciles, aún con conflictos familiares, aún con una economía débil, aún con todo lo que vivimos, el cansancio del día a día, del trabajo
hablando por ejemplo por mi esposo, del trabajo que le implica casi todo un día completo, todos los días, poder decir, o sea, Dios nos da y nos deja disfrutar hoy, como Dios nos lo ha dado, ¿no? Porque ya hay una perspectiva distinta de la vida. Y creo que nomás como para no perder la idea, al hablar de nuestra identidad, es necesario aclarar que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de quien Dios dice. Y hemos olvidado eso. También por eso dejamos de escuchar su voz y preferimos escuchar otras voces. ¿Por qué? Porque es bien difícil aferrarnos, siendo sinceros, a una idea o a un concepto como el ser hechos a imagen de Dios. Y es más fácil aferrarnos a soy capaz de hacer esto, o a ciertas habilidades o capacidades o formas de vida que tenemos, en vez de a la idea de que somos hechos a imagen de Dios. Entonces nuestra identidad depende de lo que Dios dice, y Dios en el principio dijo que el ser humano se ha hecho a imagen y semejanza de Dios. En el momento en que el ser humano peca, Dios no lo llama Dios no desecha de él la imagen de Dios, pero sí lo llama pecado, y sí llama al ser humano pecador, y sí lo confronta de por qué me desobedeciste, por qué escuchaste a otra voz que no era la mía. Pero Dios no quita de ellos la responsabilidad y no quita de ellos la corona de ser hechos a imagen de Dios. Después Dios nos dice que necesitamos nacer de nuevo. Y ya como nacidos de nuevo, somos perdonados, somos amados, somos justificados y somos santificados para vivir de un modo diferente, no en este mundo, sino en el mundo venidero. Y no es porque este mundo ya no sea importante, sino que este mundo ya no es nuestra casa. Aunque parezca, este mundo ya no es nuestra casa. Hay algo más grande que este mundo no puede contener, y que la belleza, la hermosura, la calidez, la calidad de ese mundo en este mundo no es posible percibirlo. Entonces, simplemente como que dejando claro eso de que la identidad depende de lo que Dios ha dicho de nosotros. Pero necesitamos perder el miedo de él y dejar de escondernos para volver a reconectar. Alguien decía que no importa cuántas veces le digas a un pez que es un pez y qué es lo que tiene que hacer un pez, si lo tienes afuera del agua, si no está en su origen, si no está en su punto. Y lo mismo el ser humano. Por eso psicologías y muchos temas de medicina holística y todo este esoterismo ha fallado, porque son incapaces de volvernos al origen, como si nos vuelva al origen el nacer de nuevo por medio del agua y del espíritu del que habla Jesús. ¿Querías decir algo más? Pues ya se me olvidó, pero creo que lo que quería decir era que ya se me olvidó. Pero bueno, yo quiero simplemente... Ya me acordé. El tema de que creo que cuando vivimos nuestro día a día sin este nacimiento nuevo, nos aferramos a este mundo. Nos aferramos al éxito, nos aferramos a lo buena que soy, no sé, siendo, no sé, una cantante, un negociante, de algo de, no sé. Hay muchos abogados, licenciados, doctores, en el área que tú estés. Y eso es tu todo, ¿no? Y yo recuerdo que antes yo de caminar ya conociendo mejor al Señor, porque yo puedo decir que aunque conocí al Señor desde muy pequeña, lo recibí hasta los 15 como mi Salvador genuinamente, y después seguí caminando la vida, pues la vida sigue, ¿no? Y no significa que yo era muy consciente de que Él me había salvado, me había perdonado, pero aún así caminaba sin
sin conocerlo verdaderamente, sin esta comunión con Él a través de su palabra y todo lo que implica, ¿no? Entonces entré a la universidad y pues ya sabes, el mundo también te muestra otras oportunidades que quieres aprovechar, que no son malas, sin embargo, pueden ser no el camino que Dios quiere que tú camines. Entonces, pues sí tenía muchos planes de superación, de la maestría, de lo que le sigue, ¿no? Y viajar y todo lo que un universitario quiere. Entonces, Dios dijo no, me llevó a donde no esperaba que me llevara, me llevó por un camino distinto y aún así Dios me mostró algo mejor y me puso quieta. Y ya conociendo más y teniendo esta comunión con el Señor, me dejó entender cosas que yo no hubiera entendido en otro momento, o tal vez sí, pero a golpes, sobre soltar cosas, soltar pequeños, ¿cómo se puede decir?, ídolos en mi corazón que estaban haciendo a un lado a Él. Entonces, pues Dios derrumbó esos pequeños ídolos, o tal vez muy grandes, que yo tenía en mi corazón, como cierta superación, como tener una familia cuando era soltera, como que yo debía cuidar de mi familia, hablando de mi familia de parte, o sea, mi mamá, mi hermana, como si yo pudiera hacer algo más por ellas. Y posteriormente mi trabajo, donde yo llegué a esta ciudad a trabajar, o sea, como que Dios fue quitando todas esas cosillas para dejarme así con manos vacías y decir, Señor, tú sabes, ¿no? Y decir, ok, no soy, ¿cómo puedo explicarlo? No soy, esto no es lo que yo soy, o sea, esto no me define. Tú ya me has dicho quién soy tu hija, soy amada, soy perdonada. O sea, mucho de este tema que Dios trató conmigo en un momento de soledad y Dios me mostró que Él era mi todo y que con Él yo estaba completa. Y creo que eso es muy importante porque nos aferramos a este mundo y necesitamos recordar eso. No somos lo que tú decías, o sea, no somos solamente la doctora, la enfermera, las habilidades que tenemos, sino que es más allá. Y el día que dejemos de ser eso, probablemente nos derrumbemos o simplemente nos encontremos en total paz de decir, soy tu hija, soy amada, soy perdonada, tú eres todo para mí. Y el tiempo aquí se acaba, pero el tiempo contigo nunca se va a acabar y va a continuar por la eternidad, ¿no? Porque va más allá de esta vida. Y simplemente como ya pensando en cerrar, ¿qué esperanza nos queda, no? O sea, ya, ok, creo en Jesús, ¿cómo vivo en este mundo? ¿Cómo esperar caminar en esto? Y podríamos hablar de variedad de temas teológicos, de variedad de posturas, pero hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es Salmo 23, y es muy bonito porque la relación de un pastor con su oveja y de una oveja con su pastor es muy íntima, donde la oveja es un ser torpe, pero que escucha e identifica bien la voz de su pastor. Y dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto, o sea, en este mundo tan complicado, no estamos solos. Tenemos un buen pastor, pero un buen pastor que nos guía con su voz, que nos infunde aliento, que nos hace descansar, pero que también en medio de valles de sombra y de muerte nos guía. Y cuando perdemos aquello a lo que tal vez creíamos que era nuestra identidad y nos damos cuenta que no, Él está ahí con nosotros. Y Él camina con nosotros y nos recuerda y nos ha puesto
para que vivamos con Él en su casa por largos días. Pero necesitamos empezar a caminar y empezamos a caminar en esto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y fue lo que Adán y Eva dejaron de caminar. ¿Por qué? Porque creyeron que algo les hacía falta. Y es lo que constantemente estamos viviendo. Como esto es mi pastor, me hacen falta cosas. Pero si realmente Jehová es mi pastor, nada me faltará y podemos estar plenos en eso. Y el resto es aventura. Aventura al lado de nuestro Creador, que nos hizo en el principio y que nos está ayudando a mostrar y a llevar la imagen de Dios al mundo que nos rodea. Y poco a poco, en pequeñas dosis muchas veces, a veces equivocándonos. Pero Él está ahí para infundirnos aliento, para guiarnos, para sostenernos y para confortarnos también. ¿Quieres decir algo más? Ok, pues esto sería todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharnos una semana más. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Y si algo te gustó de este episodio, si crees que algo puede ayudarle a una persona, si esto te dio algún entendimiento diferente, te agradecemos mucho que nos comentes, que nos compartas, que le des like. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente en este día. Nos vemos. Bye bye.